¿Cómo están amigos y amigas de Pase al Espacio? Estamos ya de vuelta luego de un receso de un par de semanas. Hemos vuelto para poder contarles todas las novedades, la actualidad de nuestro fútbol nacional, del fútbol chileno, que acaba de terminar ya en su primera rueda. El día de hoy vamos a estar conversando de lo que fue el balance de esta primera rueda del campeonato de primera división, donde hubo equipos que sacaron diferencia, la mayoría no tanto, no se ve un equipo que esté por sobre el resto, pero vamos a tratar de destacar lo mejor que dejó esta primera rueda del campeonato nacional de nuestro fútbol chileno, de la Chilean Premier League, como le llaman algunos, que no tuvo la verdad un buen nivel de juego en su mayoría, que tuvo algunos problemas, recordemos, con la violencia en los estadios, principalmente protagonizados por los equipos grandes, incluso la suspensión del clásico universitario entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile, uno de los dos partidos pendientes que queda en la primera rueda, son algunas de las cosas que nos dejó esta primera rueda que tiene casos destacables. Por ejemplo, lo que ha mostrado el equipo de Cobresal, sobre todo como local, haciéndose muy sólido en El Salvador. También lo que hemos podido ver de Coquimbo Unido, un equipo de Fernando Díaz alejado de las luces, alejado quizás del virtuosismo, pero que es un equipo muy práctico, que sabe cuando tiene que ordenarse, que juega bien por las bandas, que tiene un bloque de volantes centrales con Dylan Glavi y Sebastián Galani que funciona bastante bien. Es una de las buenas sensaciones que nos dejó esta primera rueda, lo que mostró el equipo de Fernando Díaz. Por supuesto, Huachipato, que ha sido el equipo que ha liderado gran parte del campeonato, junto a Cobresal, son los dos punteros que terminó la primera rueda. También es un caso a destacar. ¿Por qué lo de Huachipato? Porque lo de Huachipato es muy curioso, debido a que si uno mira el plantel de este equipo de Huachipato, es prácticamente el mismo plantel, el mismo 11 titular casi, que el año pasado. Y un Huachipato que el año pasado, recordemos, estuvo complicado con el descenso. En los años anteriores también venía coqueteando con el descenso. Se termina salvando, ustedes recordarán, en aquella oportunidad ante Deportes Copiapó, con mucha polémica. Todos recordamos lo que pasó en aquella oportunidad de Huachipato con Deportes Copiapó, pero que ahora, de la mano del técnico Gustavo Álvarez, ha encontrado un buen funcionamiento, ha encontrado a jugadores que han levantado muchísimo su nivel en comparación a otros años, que si bien venían prometiendo, no habían sido tan constantes, tan regulares en su rendimiento. Y ahí es donde podemos ver, por ejemplo, el caso de Javier Altamirano. Para mí, una de las grandes figuras de este campeonato, si es que no el mejor jugador, está en el top 3. Cris Martínez, un goleador que vimos en San Luis de Quillota, en Deportes Temuco, también ha sido importante en el andamiaje de Huachipato. Y por supuesto recuperaron al Nico Ramírez, el Nico Ramírez que era el central titular de Huachipato. El año pasado sufrió una lesión ante Everton. Producto de esa lesión se ausentó gran parte del campeonato, ahora vuelve y ha sido muy importante en el funcionamiento defensivo del elenco de Huachipato. Si vamos viendo la tabla de posiciones, el puntero es Cobresal, está con 28 puntos junto a Huachipato, pero que tiene un partido menos. Huachipato le queda ante Magallanes. Para cerrar esta primera rueda puede quedar, si es que gana ese partido, como puntero absoluto del campeonato, llegar a los 31 puntos y sacar una pequeña ventaja de cara a la segunda rueda. En el tercer lugar, yo les mencionaba, debería estar también con 3 puntos más, junto a Huachipato en el liderato, Coquimbo Unido, pero recordemos que a Coquimbo le quitaron 3 puntos debido a una mala inscripción en la planilla ante Cobresal. Está tercero Coquimbo con 25 puntos. Y acá vienen los tres grandes. Cuarto está Católica, cerró la primera rueda con 23 puntos. Lo mismo que Colo-Colo en la Universidad de Chile. Una situación muy curiosa. Los tres equipos grandes del país están cuarto, quinto y sexto, todos con la misma cantidad de puntos, pero Universidad de Chile y Universidad Católica, al tener un partido pendiente, pueden sumar más unidades y podría quedar alguno de ellos con más puntaje en el cuarto lugar en zona de Copa Sudamericana. El séptimo lugar termina la zona de copas, lo tiene Everton de Viña del Mar con 22 puntos. Y luego viene la Unión Española con 21 en el octavo lugar. Noveno puesto para O'Higgins con 20 puntos. Décimo lugar Audax Italiano con 19 mismos puntos que Palestino, que están en un décimo lugar. Luego en la posición número 12 Ñublense con 18 puntos. Y acá ya se empieza a complicar un poco la cosa,
pensando en el descenso. Está en el 13º lugar Unión La Calera con 17 puntos, 14º puesto para Curicó Unido con 16 puntos y curiosamente los dos equipos que ascendieron, Deportes Copiapó y Magallanes, están en zona de descenso. Magallanes con 8 puntos es el colista absoluto del campeonato y Deportes Copiapó está penúltimo con 13 unidades. Así terminó esta primera rueda que, como ustedes pueden ver, está muy parejo. No se puede apreciar un equipo que saque diferencias desde el juego por sobre el resto. Hay situaciones en que, por ejemplo, el puntero del campeonato cayó ante Unión La Calera como local, Huachipato. Eh, Magallanes, que si bien es el colista, es el equipo que tiene más posesión de balón. Es uno de los equipos que mejor trata la pelota, pero que sufre en las dos áreas. Le ha faltado solidez defensiva a Magallanes y tampoco ha encontrado un goleador en Felipe Flores o en Felipe Cadenazzi, que son los dos jugadores llamados a ser los referentes de área de Magallanes. Ahí ha tenido una falencia el equipo carabelero, que ya no va a estar con Nico Núñez en la banca. Recordemos, dejó la banca de Magallanes Nicolás Núñez, ahora es Braulio Leal, el técnico de Magallanes, un equipo que tiene que buscar de darle la vuelta a esta primera rueda que no fue buena por parte de ellos. Tienen que reforzarse, sin dudas. Está sonando ya Joaquín Larribey, que podría suplir la falta de gol que ha mostrado Magallanes. Podría ser una buena solución para el elenco albiceleste pensando en la segunda rueda. Algunas cosas que podemos destacar, por supuesto, de esta primera rueda, lo decíamos, la campaña de local de Cobresal. Sólido, como siempre, con Gustavo Huerta en El Salvador. Es muy difícil rescatar puntos. En El Salvador, Cobresal, de hecho, consiguió 20 de los 28 puntos como local. Precisamente jugando, bien digo, en El Salvador. Podemos destacar también lo que ha mostrado Coquimbo Unido. Un esquema claro. 4 en el fondo, 2 volantes centrales con Glavi y Galani. Luego por las bandas, lo que ha hecho Chandía con Farfán ha sido muy bueno. Cabral también, un jugador que tiene una historia bien dura. Él venía saliendo, venía cumpliendo su pena. Recordemos, él estuvo en la cárcel y ha sido un jugador destacable. Y arriba Rodrigo Holgado, que tiene un romance con la hinchada de Coquimbo. Está retomando su nivel, ha sido el goleador de este equipo. Y por ejemplo se dan el lujo de tener en la banca a Joe Ábrigo, que en los años anteriores había sido la gran figura de Coquimbo Unido. Está ahí también en un diálogo con Fernando Díaz, porque el jugador quiere sumar minutos, pero Fernando Díaz encontró un funcionamiento y no ha sido titular. Joe Ábrigo en Coquimbo Unido, vamos a estar atentos a qué pasa con ese jugador en este mercado de fichajes que se va a abrir al término de la primera rueda, pensando ya también en la segunda rueda. Recordemos que el campeonato vuelve recién en julio, vamos a tener un receso donde van a haber partidos amistosos de la selección chilena, donde va a haber Copa Chile y en julio recién vuelve el campeonato de primera división. Me ha gustado también el funcionamiento de Huachipato de la mano de Gustavo Álvarez, con jugadores destacados, lo que hace también Gonzalo Montes en el medio con Claudio Sepúlveda, no lo habíamos mencionado. Por supuesto lo de Javier Altamirano. Jimmy Martínez también ha encontrado un lugar en el elenco de Huachipato, que me parece encuentra su fortaleza precisamente en el medio campo, con esos 4 hombres que yo les mencionaba, más el aporte ofensivo de Cris Martínez. Maximiliano Rodríguez es un jugador interesante que aún no encuentra tampoco una cuota goleadora, y han encontrado un buen arquero en Gabriel Castellón. La línea defensiva también, Antonio Castillo y Joaquín Gutiérrez por las bandas, y la dupla de centrales encabezadas por el Nico Ramírez, que está de a poco volviendo a su nivel en el elenco de Huachipato. Luego, si nosotros vamos bajando la tabla de posiciones, como bien les decía yo, tenemos a los 3 grandes. Universidad Católica, que ha sido muy irregular en este torneo, ha mostrado partidos buenos, con mucho poder ofensivo, pero dejando dudas en la defensa, en el medio campo. El gran problema que ha tenido Católica es quien acompaña a Nacho Saavedra en las labores de contención, pero también de generar un poco de juego. Es el gran déficit del Nacho Saavedra, él quita mucho, pero no es un constructor del juego. Ahí le falta un socio. Seguramente la Universidad Católica va a buscar un jugador que cumpla con esas características en la segunda rueda. Ya se habla de César Pérez, pero si hay que destacar algo de Católica, sería lo de Matías Dituro en la portería, siempre muy sólido. Y por supuesto la irrupción de Alexander Aravena, que el año pasado ya tuvo una muy buena campaña en Ñublense. Vuelve a Católica, aprovecha su oportunidad, se gana un cupo también en la selección con ese amistoso ante Paraguay,
y él junto a Fernando Sampedri le han dado este peso ofensivo a Católica, que lo tiene como el equipo más goleador del campeonato. Pese a que no están punteros, es el equipo que más goles ha convertido. En Colo Colo no hay mucho que destacar, la verdad. El equipo de Colo Colo ha bajado muchísimo su rendimiento en comparación al año anterior, donde fue campeón. Extravió la idea futbolística que tenía, le pegó mucho, le pesó mucho la ausencia de Juan Manuel Lucero, me parece, al equipo Albo, de Juan Martín Lucero, bien digo, que está en Brasil. Y también otros rendimientos que habían sido muy altos el año pasado no han podido sostener ese nivel. Brian Cortés, que fue sacado de la titularidad por Fernando de Paul, que me parece Fernando de Paul en los partidos que ha estado en Colo Colo ha sido uno de los puntos altos. Me ha gustado también lo del Dani Gutiérrez en la defensa. Alan Saldivia ha tenido partidos interesantes. Maximiliano Falcón, si bien es un jugador cumplidor, ha tenido errores graves. Ha sido expulsado 2 veces. Ayer ante Monagas, ya vamos a hablar del partido de Colo Colo, comete un error que termina perjudicando a su equipo. Se va expulsado Fernando de Paul. Así que un Colo Colo que aún no termina de encontrarse en la cancha, que tiene una carencia de gol clarísima. Darío Lescano no ha estado a la altura de lo que se esperaba. Leandro Venegas comenzó bien, pero tampoco ha sido regular ni constante en su rendimiento. Se ha perdido muchísimos goles Venegas. Y Damián Pizarro, que se termina ganando el puesto en base a rendimiento, en base a su potencia física. Solamente ha anotado un gol. Es una de las fallas que tiene Colo Colo. Probablemente en este mercado de pases, Gustavo Quinteros apueste por eso, en un Colo Colo que ha bajado muchísimo su rendimiento y que tampoco ha encontrado gol en sus delanteros. ¿Qué es lo que pasa con la U? Que está en el 6º lugar. La Universidad de Chile ha encontrado un funcionamiento no tan lucido, pero sí efectivo de la mano de Mauricio Pellegrino. No lo han acompañado tanto los resultados. Está en el 6º lugar. Sí, a diferencia de años anteriores, me parece que la gran ganada que ha tenido el equipo de la Universidad de Chile ha sido la línea defensiva. Porque la U el año pasado fue uno de los equipos, si es que no fue el equipo que más goles recibió. Y ahora, de la mano de Saldivia principalmente y de Casanova, han encontrado una defensa más sólida. También lo de Cristóbal Campos en la portería. Por derecha han ido turnándose Jonathan Andía con Juan Pablo Gómez. No termina de convencer ninguno de los dos al técnico, pero me parece que la pulseada la termina ganando Andía. Y por la banda izquierda estaba muy bien José Ignacio Castro. Se lesiona lamentablemente para las aspiraciones de la U y también, por supuesto, para el presente de él. Y Marcelo Morales lo reemplaza y me parece que ahí la U tiene una falencia. Por el sector izquierdo, en el medio campo, ha sido bueno lo de Manuel Ojeda. Intermitente lo de Federico Mateos e Israel Poblete. Y en la delantera lo más destacado que ha tenido la U han sido algunos chispazos de Leandro Fernández. Lo de Lucas Asadi también han sido chispazos, no ha sido constante en su rendimiento. Y uno que debe mejorar sí o sí, que ha bajado muchísimo su nivel, ha sido Darío Osorio, que no ha podido marcar las diferencias que marcó con la U el año anterior. Si seguimos bajando la tabla de posiciones, tenemos a un Everton que ha encontrado un funcionamiento ya desde el año pasado más o menos claro. Uno sabe a lo que juega Everton, pero que en muchos partidos no ha conseguido los resultados que a lo mejor merecía por el juego. Ha tenido más gol que el año pasado Everton, pero también le han convertido más. Y ahora va a tener que suplir la ausencia de Rodrigo Echeverría, un jugador que ha sido fundamental en el andamiaje del elenco Oro y Cielo, porque de la mano de Rodrigo Echeverría, Everton ha encontrado un volante, ha encontrado un central, ha encontrado un stopper. Ha sido el que está pateando los penales ahora en Everton, un jugador muy, muy importante Echeverría, que lo más probable es casi segura su salida a México. Se habla del Querétaro de México, que es una de las posibilidades que tiene Rodrigo Echeverría, y también del Cholos de Tijuana. Así que ahí va a tener una ausencia de Everton. Se va también Ismael Sosa, que terminaba su contrato, así que seguramente Everton irá a la carga por un delantero que pueda suplir a Sosa. Y en el caso de Echeverría, yo me atrevería a decir que serían dos jugadores, porque Echeverría funcionaba como defensor central y funcionaba también como mediocampista, así que ahí va a tener tarea dura Francisco Meneghini en ver cómo reemplazar al número 20 del cuadro Oro y Cielo. Y se especuló también en Everton con la vuelta, el retorno de Lucas Di Llori, el jugador que está en México. Él habría tenido la intención de retornar,
pero la verdad es que es muy difícil que eso se dé. La información que yo estuve recabando es que es casi imposible que Lucas Di Llorio retorne a Everton, porque están los planes del León de México, porque el mercado chileno es mucho menos atractivo económicamente también que la liga mexicana, así que es muy difícil que Di Llorio vuelva a Everton, por no decir imposible. Si seguimos bajando la tabla de posiciones, tenemos a la Unión Española, un equipo que no comenzó de la mejor manera, pero que con el calor de los partidos, con el correr de las fechas, fue encontrando una identidad de juego, fue encontrando también un equipo. Me parece que tiene a la mejor dupla de centrales del campeonato, con Valentín Vidal y con Jonathan Villagra, dos defensas jóvenes, dos defensas que tienen mucho también todavía por crecer, pero que le han dado solidez a la última línea del cuadro de la Unión Española. El Zanahoria Pérez también, muy buena campaña en la portería. Eh, Chispazos del Loli Piñeiro en ofensiva. Muy bueno lo de Leandro Gárate, que ha sido la gran carta ofensiva de Unión Española. El goleador del campeonato también, Leandro Gárate, que fue resistido, que ha sido resistido por algunos hinchas de Unión Española, pero que ha sido la gran figura en ofensiva este año del elenco hispano, que de la mano de Ronald Fuentes, con el correr de los partidos, yo insisto con eso, no empezó bien Unión, sí ha encontrado una idea de juego y es uno de los equipos que terminó de mejor forma al menos esta primera rueda. Luego de la Unión viene O'Higgins, que ha sido un equipo irregular. Le ganó 5-1 a Colo Colo en Rancagua, jugando de muy buena manera, pero curiosamente no ha tenido un rendimiento sólido como local luego de ese partido. Ha resignado muchos puntos, como visita le ha ido mejor, pero es un equipo que aún no termina de alcanzar una regularidad. Si tiene buenos jugadores, Matías Marín me parece que ha sido la principal carta de O'Higgins, el jugador más destacado de este primer semestre. Algunos chispazos de Federico Castro, del jugador de O'Higgins, y también lo de Matías Belmar por momentos, Esteban Moreira. En la última línea me ha gustado lo de Brian Torrealba, también lo de Nico Thaler. En la portería, qué decirlo de Ignacio González, uno de los mejores arqueros del campeonato, el meta de O'Higgins, que tiene que alcanzar mayor regularidad en este campeonato, pero que tiene materia prima para hacer algo mejor. Veamos qué es lo que pasa con O'Higgins en esta segunda rueda. Un equipo que tuvo un antes y un después muy marcado fue Audax Italiano. De la mano de Manuel Fernández estaban en zona de descenso. La verdad, con aspiraciones, estaban en Copa Sudamericana. No comenzaron bien en el campeonato nacional, estaban muy mal, la verdad, en la tabla de posiciones. Pero con la llegada de Luca Marco Giuseppe, que ya había tenido una experiencia en Unión La Calera, sumó como ayudante técnico a Gustavo Canales y a Jonathan Botinelli. Se ha encontrado un funcionamiento claro el Audax, ha subido muchísimo en la tabla de posiciones y le está sacando provecho al buen plantel que tiene Audax, sobre todo de mitad de cancha para arriba. Partiendo por Marcelo Díaz en la zona media, el Tucu Sepúlveda, que es un jugador de una técnica privilegiada, Fernando Juárez, que ha sido un buen refuerzo también para Audax, Gonzalo Ríos, una de las mejores figuras, me parece, de esta primera rueda del campeonato, Gonzalo Sosa, un artillero letal, Michael Fuentes también, así que si empezamos a revisar el plantel de Audax, es un plantel muy rico en ofensiva y que en la segunda rueda va a recuperar a su defensor central, a Fabián Torres, que había sufrido una lesión que lo tuvo bastantes partidos alejados, pero el defensor zurdo seguramente va a recuperar su puesto. Él era uno de los buenos jugadores de Audax y va a ir agarrando mayor funcionamiento y también mayor variante también Audax en la zona defensiva, donde quizás había dejado algunas dudas al comienzo. Luego del Audax viene Palestino en la tabla de posiciones, que comenzó muy bien con Misael Dávila, con Fernando Cornejo y Agustín Farías en esa zona media, partiendo de muy buena manera la temporada. Cornejo llegando harto al gol, Farías muy sólido en la zona media, con un Misael Dávila con una posición extraña entre un 9 y medio, media punta, a veces jugando como interior, incluso algunos partidos lo hizo como delantero, pero que Palestino se fue quedando también con el correr de los partidos en su rendimiento. Sufrió algunas lesiones, me parece la de José Bizama le perjudica mucho porque estaba haciendo una dupla buena de centrales con Cristian Suárez. Y ahí Palestino se ha ido extraviando en su funcionamiento, se ha ido quedando también en la tabla de posiciones. Y Pablo Vitamina Sánchez, según la información que pudimos manejar, dejaría el cargo. Tiene partido por Copa Sudamericana Palestino esta semana. Y luego de eso dejaría a su cargo el Vitamina Sánchez para dar paso a un nuevo entrenador en el elenco de Palestino.
Ñublense, que tiene a Jaime García hace un largo rato como técnico, no ha podido sostener el buen rendimiento que había tenido en los años anteriores. Renovó muchísimo el plantel, me parece que perdió jerarquía también, si uno empieza a pensar. Se fue Federico Mateos, se fue Alexandre Aravena y se fueron el Nico Guerra, que fueron tres de las grandes figuras que tuvo Ñublense el año pasado. Y los jugadores que llegaron no han terminado de consolidarse tampoco en el plantel. Siempre he destacado lo que hace el Pato Rubio en Ñublense. Me ha gustado también lo de el Chucky Campuzano por la izquierda, pero no ha sido regular Ñublense en el campeonato. Jugadores como Jorge Enríquez, como Pablo Aranguis, como el mismo Andrés Vilches han mostrado chispazos de lo que pueden dar, y precisamente Jaime García apela a eso, apela a recuperar la confianza de estos jugadores y de esta forma tener un mejor segundo semestre. Tiene buen plantel Ñublense, peor que otros años me parece, pero tienen a un técnico que trabaja muy bien en base a la confianza con sus jugadores. Ya en la zona más baja de la tabla de posiciones viene Unión La Calera, que tuvo a Gerardo Ameli en la banca del elenco cementero. Comenzó más o menos bien Calera, pero se fue quedando. No encontró nunca un funcionamiento claro Gerardo Ameli, él lo decía, no le gustaba tampoco la entrega o la actitud que mostraban sus dirigidos, y no mostró una idea clara de juego Unión La Calera. Llegó Martín Cicotelo como entrenador en el último partido, va a ser su primera experiencia en la banca de algún equipo profesional como primer entrenador, y la verdad es que Unión La Calera ya mostró una mejoría en cuanto al juego. En el primer partido ante Universidad Católica me parece que mereció ganar frente al elenco cruzado. Jugó con un 4-2-3-1 con dos punteros bien marcados como son Gaetti Cavaleri, con Bonanote enganchado y con Lo Mónaco en ofensiva. Recordemos que está lesionado Lucas Pacerini. Y Unión La Calera va a esperar ahora qué pasa con César Pérez. Se rumorea que está muy cerca de llegar a Universidad Católica. Hay interés por parte de Católica por el jugador. Ya lo intentaron llevar a comienzo de año, no se pudo dar. Así que veamos qué es lo que pasa con César Pérez. En Calera debe volver William Alarcón del préstamo en el Ibiza. También el jugador tendría intención de ir a otro club, no sé si en el fútbol chileno o en el extranjero, pero al menos él debería volver a Calera, aunque es difícil que se quede en el cuadro cementero, que va a tener que buscar también refuerzos. Me parece que tiene que reforzar la banda izquierda. Ahí Leandro Díaz ha sido el titular, con un rendimiento más bien bajo. El Nico Peñailillo fue el titular en la última fecha, pero no ha tenido tantos minutos. Nicolás Peñailillo ha sufrido muchas lesiones. En la zona media, si es que se va César Pérez, sí o sí van a tener que buscar un jugador que haga ese enlace entre el mediocampo y la delantera, como bien lo venía haciendo César Pérez. Y en la zona de contención, el único volante nominal de contención que tiene el cuadro cementero es Nelson Acevedo, que también ha tenido problemas con las lesiones, así que probablemente Calera va a querer sumar dos hombres en la zona media y va a quedar la incógnita si es que se va César Pérez, quién va a sumar los minutos sub-21, porque el jugador con pasado en Magallanes era el que cumplía esa función, había jugado todos los partidos del campeonato. César Pérez, él con Tomás hasta Urubaga, eran los únicos jugadores de Calera que habían jugado todos los partidos del torneo. Luego de Calera viene Curicó, que va a cambiar el técnico. Damián Muñoz se despide con una victoria ante Colo Colo, pero venía cuestionado hace rato por parte de la dirigencia. Se hablaba de algunos problemas en la interna también del plantel. Así que para el malestar también y para la tristeza de la hinchada de Curicó, que tiene mucho cariño por Damián Muñoz, que también le bajó el plantel a Curicó en comparación si uno miraba el plantel de Curicó el año pasado. Un equipo que iba a jugar la fase previa de la Copa Libertadores. No se armó bien Curicó, la verdad. Y producto de ese armado del plantel que no fue el mejor, perdió muchísimo y no ha protagonizado una buena campaña del cuadro de Curicó, que ahora va a buscar un nuevo técnico, quizás con otro entrenador, con un nuevo aire, pueda mejorar su campaña, pero está bien comprometido ahí Curicó con la zona del descenso. Y ya los equipos que están en zona de descenso, hablamos de Copiapó y de Magallanes. Un Copiapó que curiosamente es de los equipos que más llega al arco en el campeonato. Llega muchísimo, tiene una idea de juego clara, un 4-3-3, que no tranza Héctor Almandós, con dos punteros, que a veces puede ser un 9 jugando por la banda para cerrar, con Jorge Luna y Iván Rosas en la zona de creación también, pero que
tiene muchísimas dudas en puestos claves. Por ejemplo, en la portería, Nelson Espinosa termina quedándose con el puesto, pero no es del todo sólida la presentación de Espinosa. Lo de Richard Layton me parece que también, ahora que está jugando él por la lesión de Nelson Espinosa, no ha sido bueno. Tiene dudas en la portería Deportes Copiapó. En la zona de centrales se lesionó Bruno Romo, que era uno de los centrales junto a Juan Ignacio Sils. Ahí también me parece que Copiapó tiene dudas. Por la banda izquierda tampoco ha mostrado mucha seguridad. Y en la zona de volantes, Luis Cabrera es el volante de quite junto a Juan Jaime. Y van turnándose ahí Jorge Luna o Iván Rosas en la creación. Pero un Copiapó que debe reforzarse, que debe mejorar la seguridad defensiva sobre todo para poder zafar de la zona de descenso. Y en el caso de Magallanes, yo lo decía, es un equipo el equipo que tiene más posesión de balón. Tenía una idea clara de juego con Nico Núñez desde el año pasado, pero le ha ido muy mal en el campeonato. Tiene 8 puntos, está en el último lugar. Y ahora con Braulio Leal, veremos cómo se refuerza Magallanes. Tiene que remontar hartos puntos. Está a 5 puntos de Copiapó, que está penúltimo, y está a 8 puntos de salvarse del descenso. El equipo de Magallanes seguramente van a ir por un 9. No ha tenido mucho gol Magallanes. Felipe Flores y Felipe Cadenazzi, que son los llamados a convertir, no han estado finos. Me parece también llamativa la baja de rendimiento de los punteros de Magallanes. Una de las claves del ascenso era la velocidad por las bandas, pero Magallanes no ha estado sólido en esa función. Eso es el análisis que podemos hacer entonces de la primera rueda, donde vamos a estar atentos a lo que pueda pasar con la llegada de algunos jugadores, la salida de otros jugadores en este mercado de fichajes. Vamos a conversar ahora de lo que fue el partido de Colo-Colo este día martes ante Monagas, un Colo-Colo que, como yo lo decía, ha sido la tónica, no ha encontrado un buen funcionamiento, tiene una sequía goleadora muy importante por parte de Damián Pizarro, de Leandro Venegas, de Darío Lescano, pero que tampoco tiene una idea de juego clara. Ha sufrido mucho con las bajas también, muchísimas bajas por lesiones este año en Colo-Colo. El día de ayer termina jugando el Dani Gutiérrez y Alan Saldivia junto a Maximiliano Falcón en la portería. Fernando de Paul, uno de los puntos altos, insisto, en Colo-Colo, se va expulsado sobre el final del partido por una torpeza de Maxi Falcón, intentar salir jugando, pierde la pelota y si no lo bajaba de Paul era gol del cuadro venezolano y Colo-Colo se venía con las manos vacías de Venezuela. Colo-Colo había jugado cerca de 20 partidos contra equipos venezolanos, había ganado todos por Copa Libertadores y ayer fue la primera vez que no gana, así que queda con el panorama un poco complejo Colo-Colo. Tendrá que enfrentar a Boca Juniors en la quinta fecha del grupo en Copa Libertadores y definir la clasificación ante el Deportivo Pereira. Pero si por ejemplo hoy día el Pereira le gana a Boca en Colombia, se complica muchísimo Colo-Colo. Pereira alcanza los 7 puntos, se pone en la zona de Boca Juniors y Colo-Colo, si es que quiere avanzar, va a tener que ir sí o sí a rescatar puntos en la Bombonera, al menos un empate, para poder seguir con vida y definir todo en Santiago en la última fecha ante el Deportivo Pereira. Un Colo-Colo que seguramente va a buscar un delantero goleador, porque Damián Pizarro ha mostrado muchísimas cualidades, mucha potencia, tiene muchas condiciones, pero solamente tiene 18 años. No se puede pretender que el peso de la ofensiva de Colo-Colo la cargue él con solo 18 años. Me parece positivo que se le sigan dando oportunidades, pero ahí los responsables, los que tienen que cargar la batuta, son Leandro Venegas y Darío Lescano, que me parece Lescano por sobre todo, que ha tenido muchos problemas con las lesiones. Está con un pie fuera de Colo-Colo. Venegas, con todas sus limitaciones, al menos siempre está disponible desde lo físico, aunque ha fallado muchísimo en la definición. Eso es lo que ocurre con Colo-Colo, que deberá jugarse la clasificación entonces ante Boca y Deportivo Pereira, porque si Colo-Colo no clasifica con el grupo que tiene, con dos rivales muy débiles como son el Deportivo Pereira y el Monagas, débiles, ojo, desde el funcionamiento, de lo que uno lo ha visto, no son buenos equipos. Boca tampoco venía bien, igual le ganó a Colo-Colo. Sería una farra para el cuadro albo no poder clasificar a la siguiente fase de Copa Libertadores. Este programa en este día de hoy, vamos también, como siempre, dejamos una sección para recordar algunos momentos, algunos jugadores. Vamos a recordar a grandes 10 que hemos tenido en el fútbol chileno en el siglo XXI. Hablamos del año 2001 en adelante, del 2000 en adelante, hasta el 2023, en estos 23 años. Los mejores 10 que han pasado por el fútbol nacional.
Voy a mencionar algunos. Para mí, totalmente esto es gusto personal, está sí o sí en ese grupo Jaime Riveros. Jaime Riveros, que ya habíamos hablado de él cuando mencionábamos las grandes campañas de Everton y de Santiago Wanderers. Tuvo la gracia Riveros que, si bien jugó en la U el año 2005, su gran brillo lo mostró en Cobreloa, por ejemplo, en la década de los 90, en Santiago Wanderers, el año 2001, donde es una de las figuras de ese elenco caturro que sale campeón, y en Everton también, el año 2008, donde también consigue ser campeón. Jaime Riveros anotó más de 180 goles en el fútbol chileno. Tuvo presencias también Jaime Riveros en la selección nacional, pocas presencias, porque él estaba en la sombra en ese caso, en esa época, en la sombra de José Luis Sierra, del Toby Vega, de Fabián Stay, pero aún así anotó 2 goles en 13 partidos con la selección nacional. Jaime Riveros, sin duda, uno de los grandes 10 en la historia del fútbol chileno y sobre todo en los últimos años en el siglo XXI. Otro jugador muy destacado en esa posición, José Luis Sierra. José Luis Sierra Pando, en la selección nacional, inolvidable el gol que convierte ante Camerún en la Copa del Mundo de 1998. 54 partidos con la Roja, 8 goles para el Coto Sierra, que también nos dejó esa habilitación. Al Matador Salas en Wembley, la victoria de Chile el año 98 en amistosa ante Inglaterra, y que también acá en el campeonato nacional supo ser campeón en los 90 con Colo Colo, y también con su amada Unión Española alcanzó 3 títulos, 2 de Copa Chile y el campeonato nacional en el año 2005, cuando Unión Española derrota a Coquimbo Unido. Así que el Coto Sierra, otro de los grandes 10 que hemos tenido en el siglo XXI en el fútbol nacional. No podíamos no mencionar al mejor jugador de América el año 2006, Matías Fernández, que el 2006 hacía todo en Colo Colo, hacía magia, hacía goles. Era un espectáculo ver jugar a Matías Fernández, que levantó 2 títulos el 2006 con el Cacique. Estuvo muy cerca también de consagrarse a nivel internacional, pero Colo Colo pierde esa Copa Sudamericana. Y además del tremendo año 2006 de Matías Fernández, que fue sin duda alguna el mejor jugador de América, él dejó una muy buena imagen en la selección nacional, donde fue clave especialmente para Marcelo Bielsa. En el proceso clasificatorio a Sudáfrica 2010, el 10 de Bielsa fue Matías Fernández, fue titular en todo ese proceso. Luego también en la Copa del Mundo comienza jugando, y con la irrupción de Jorge Valdivia, quien volvía de su castigo, termina perdiendo un poquito de terreno, pero siempre el 10 titular para Bielsa fue Matías Fernández. Luego con el Vichy Borgi recobra esa importancia en la selección Matías Fernández, y comienza a perder terreno con la llegada de Jorge Sampaoli, aunque también seguía presente. Por lesión se pierde el Mundial de Brasil 2014, pero Matías Fernández fue clave con Bielsa en la selección y también en ese Colo Colo 2006. Y también Matías Fernández tuvo muchos años en Europa, en el Villarreal, Sporting de Lisboa, en la Fiorentina y en el Milan. El Mati Fernández, que dejó una huella clave el año 2006 en el fútbol chileno, marcando más de 100 goles en su carrera. El Mati Fernández, una muy bonita carrera de el jugador número 14, que dejó una gran huella en los hinchas de Colo Colo y también en el fútbol chileno. Y no podíamos mencionar también en este primer grupo de grandes 10, destacados 10, a Jorge Valdivia, el mago Valdivia, que irrumpe, ojo, el año 2003 en la Universidad de Concepción. Ahí es donde se da la explosión del mago Valdivia, donde comienza a mostrar todas las cualidades que tenía, y producto de ese préstamo en la Universidad de Concepción se va a España. Luego lo recupera Colo Colo el año 2005, y el 2006 es el gran año de Jorge Valdivia. Tiene un primer semestre notable junto a Matías Fernández y el Chupete Suazo. Se va a Brasil, pero Jorge Valdivia finalmente luego vuelve a Colo Colo. Tiene 3 etapas en el elenco albo y termina sumando 5 títulos en total con la camiseta de Colo Colo en la selección. Obviamente dejó una huella imborrable, es campeón de América junto a Matías Fernández de este grupo que mencionamos. Una de las grandes figuras que tuvo esa Copa América del 2015 Chile fue precisamente el mago Valdivia, que disputó 79 partidos con la selección nacional y convirtió 7 goles. Jorge Valdivia, en estos primeros 4 nombres que yo les doy, para mí son los más destacados. Luego hay un segundo grupo
de muy buenos jugadores también, donde por ejemplo está Carlos Villanueva. Carlos Villanueva el año 2007, entre el 2006 y el 2008 yo diría, mostró un gran nivel en Audax Italiano, pero con un pic de rendimiento el año 2007, siendo goleador con el Audax, mostrando un rendimiento altísimo, y también, pese a estar bajo la sombra, como le pasó a Jaime Riveros en su momento, Carlos Villanueva estuvo bajo la sombra de el Mati Fernández, de Jorge Valdivia y de Luis Jiménez en la selección, pero aún así se las arregló para tener su momento de gloria en la Copa América del 2007 con ese tiro libre ante Ecuador, que le da el triunfo a Chile por 3-2. Un Carlos Villanueva que mereció un título con Audax entre el 2006 y el 2008, estuvo cerca en un par de ocasiones, pero no pudo salir campeón un jugador que, tal como Matías Fernández el 2006 fue el más destacado del fútbol nacional. Me parece que el 2007 Villanueva hace lo propio con Audax Italiano. No podemos no mencionar también a Walter Montillo en la Universidad de Chile. Entre el 2008 y el 2010 fue la primera etapa de Montillo, campeón el 2009 con la U. Recordamos Montillo como 10, Olivera en la ofensiva. Un gran equipo de la Universidad de Chile liderado por por Sergio Marcarián, bien digo. Y el 2010 Montillo es clave en la Universidad de Chile, con una muy buena Copa Libertadores, un golazo inolvidable ante Flamengo. Otro de los grandes 10 que ha tenido el fútbol chileno, consiguió un título con la U el 2009 y luego retorna al equipo azul el año 2020 para darle mayor tranquilidad a la Universidad de Chile con el descenso, e increíblemente, luego con algunos problemas con la dirigencia azul, no continúa siendo quizás el mejor jugador junto a Joaquín Larribey ese año de la Universidad de Chile. Walter Montillo, un jugador que marcó época en la U y por supuesto marcó época en el fútbol chileno, y que incluso se dio el lujo de vestir la camiseta argentina en eliminatoria jugando con Lionel Messi, un tremendo jugador, Walter Damián Montillo en la Universidad de Chile. Otro jugador que marcó una época, no sé si marcó una época, pero sí fue muy importante, fue Darío Conca en la Universidad Católica. Estuvo entre el 2004 y 2006, consigue el título de Clausura 2005 y fue la gran figura junto al Polo Quinteros de ese campeonato de la Universidad Católica el año 2005. Un muy buen jugador, Darío Conca. Y en este mismo grupo, por supuesto, tenemos a Diego Bonanote, el enano Bonanote, que llega a Católica el 2016, de inmediato se consagra campeón, hace una tremenda dupla con el Nico Castillo en la ofensiva de la UC y suma 9 títulos con la Universidad Católica. Diego Bonanote, hoy en Unión La Calera, pero que marcó una época en Universidad Católica, siendo fundamental el año 2016 en ese bicampeonato de los Cruzados, y también siendo muy importante para el título del año 2018. Luego comienza a perder un poquito más de terreno, me parece, Bonanote en Católica, siempre siendo importante ingresando en los segundos tiempos, pero suma 9 títulos con la franja, el enano Diego Bonanote. También de Universidad Católica no podemos no mencionar a Milovan Mirosevic. Milovan Mirosevic, que si bien entra en la categoría de 10, era más un media punta, un 10 quizás no tan creativo, pero sí muy efectivo, con mucho gol. Convirtió 96 goles con la camiseta de los Cruzados, casi llega a los 100 goles, todavía está por sobre Fernando Sampedri, incluso en la tabla de goleadores de la Católica. Milovan Mirosevic, que conquistó 5 títulos con la Universidad Católica y que la selección también tuvo su momento en 25 partidos, alcanzó a marcar 3 goles, importante en ese empate en Buenos Aires ante Argentina, ese empate 2-2, y también le convirtió un gol a Uruguay, jugando acá eliminatorias en un empate 1-1. Fue muy considerado, sobre todo en la época de Juvenal Olmos en la selección, el Milo Mirosevic, uno de los grandes 10, con alma de 9 también, que tuvo el fútbol chileno en el siglo XXI. Y cerrando también este grupo, podemos mencionar a Gustavo Lorenzetti, el enano, el duende Lorenzetti. Sumó 8 títulos con la U, otro título con la Universidad de Concepción, 9 títulos en total, siendo su punto más alto la Copa Sudamericana del 2011 con la U. Un jugador que también le torció la mano a Sampaoli, que él decía que no lo quería en un comienzo, pero finalmente termina siendo clave para la Universidad de Chile. Estuvo muchos años en la U. El duende Gustavo Lorenzetti, que también tuvo pasos por Coquimbo, ahí irrumpe, la Universidad de Concepción, y en la U hace poco jugó también en Deportes Iquique, Gustavo Lorenzetti. Y luego ya en un tercer grupo de otros jugadores
de otros volantes creativos que han pasado por el fútbol chileno, pero no han tenido una trayectoria tan destacada ni han dejado una huella tan grande como el resto que yo he mencionado. Podemos mencionar a Giovanni Hernández en Colo-Colo el 2007, 2 títulos con el Cacique. Magnelli Torres entre el 2008 y el 2010, también suma 2 títulos con Colo-Colo. Darío Botinelli, que tuvo 3 pasos en Católica, el 2008, el 2010, donde es campeón, y entre el 2013 y el 2015 sumó un título también Darío Botinelli, siendo importante en Católica, sobre todo en el año 2008 y el 2010. El 2013, entre el 2013 y 2015 también estuvo muy cerca Católica, pero no pudo sumar más títulos. Damián Díaz, el Quito Díaz, un jugador exquisito que sobre todo el año 2009 marcó mucha huella en Católica, que estuvo disputando el campeonato, ahí ustedes recordarán, con Colo Colo, un muy buen jugador, Damián Díaz. Y Emiliano Bey, que también lo pongo en este grupo, porque tuvo un paso muy explosivo por la Unión Española, luego se va a Colo Colo, pero quería destacar a Emiliano Vecchio sobre todo porque uno siempre se acuerda de los equipos que fueron campeones. Ya vamos a estar hablando en otro episodio de muy buenos equipos que no fueron campeones, pero a mí me llenaba mucho el paladar futbolístico la Unión Española, que pierde la final el 2012 ante Huachipato. Ahí el Cotosierra se daba el lujo de poner a 3 volantes creativos juntos, a Emiliano Vecchio, a Mauro Díaz y a Emilio Hernández, te dejaba la pelota chiquitita en ese equipo de Unión Española, así que destacamos por supuesto a Emiliano Vecchio en este tercer grupo, que no son tan destacados como el primero y el segundo, pero también dejó una huella en el fútbol nacional. Misma situación con Ramón Fernández, campeón con Colo Colo, campeón con la Universidad de Chile, con una irrupción muy explosiva en Unión La Calera, también un muy buen paso en O'Higgins de Rancagua, donde estuvo muy cerca de ser campeón en 2 oportunidades. Ramón Fernández no lo pudo conseguir, pero igual forma dejó una huella en el fútbol chileno Ramón Fernández, que hoy está en Deportes Iquique, en la Primera B. Menciono también en este grupo a Jorge Luna, un jugador que está en Deportes Copiapó, principalmente por lo que mostró el año 2014 en ese Santiago Wanderers, que hizo un tremendo campeonato peleando con Colo Colo y con la U. Jorge Luna fue la gran figura del elenco caturro, mostró un rendimiento altísimo, que luego no lo ha podido sostener en el tiempo, pero que también tuvo un pic de rendimiento en ese casi ascenso de Deportes Copiapó, donde él y Manuel López eran las principales figuras. Hoy sigue siendo el capitán de Copiapó, Jorge Luna, así que un muy buen jugador, el número 10 de Copiapó, principalmente por lo que mostró en Santiago Wanderers. Y acá yo me pego un gustito personal para ir cerrando este programa. Menciono a Paulo Rosales, un jugador que de verdad tenía una técnica exquisita en Unión La Calera, con ese pase 3 dedos filtrado, dejó una huella muy importante en el cuadro cementero. No le fue bien a Paulo Rosales en Santiago Wanderers, pero sí en Unión La Calera mostró muchísimas virtudes, tuvo muy buenos socios como Leandro Venegas, Jean Paul Pineda. Luego vuelve Paulo Rosales a Unión La Calera y como yo soy hincha de Calera no podía no mencionar a Paulo Rosales. Es clave en el ascenso del elenco cementero el año 2017, donde él decide volver, le da el ascenso a Unión La Calera y luego se va, pero con el objetivo cumplido. Son algunos de los grandes 10 que hemos mencionado el día de hoy. Entonces, Jaime Rivero, José Luis Sierra, Matías Fernández, Jorge Valdivia en este primer grupo de jerarquía. Luego Carlos Villanueva, Walter Montillo, Darío Conca, Diego Bonanote, Milovan Mirosevic y Gustavo Lorenzetti. Y ya en un tercer grupo, Giovanni Hernández, Magnelli Torres, Darío Botinelli, Damián El Quito Díaz, Emiliano Vecchio, Ramón Fernández, Jorge Luna y Paulo Rosales. Mencionamos aquellos jugadores números 10, el programa se llama Pasa el Espacio, que lo sabían hacer con muchísimo talento y muchísima elegancia. Sería todo por el capítulo del día de hoy. Muchísimo fútbol del recuerdo, analizando lo que fue la primera rueda del campeonato. Y nos vemos la próxima semana en una nueva edición, en un nuevo capítulo de Pasa el Espacio. Que estén muy bien. Chao, chao.